Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Centro de Estudios Noáfidas de la Fundación Orahaim. Les saluda Israel López. Estamos en una clase más de el curso Los 13 Principios de Fe de Maimónides. Ya nos encontramos en la clase número 15. Hoy es la clase número 15 de este curso. Y hoy vamos a comenzar estudiando un nuevo principio, que es el principio número 5, que tiene que ver con la plegaria. El principio número 5 de Fe de Maimónides, que tiene que ver con la plegaria. Para aquellas personas que nos están viendo por primera ocasión y también para aquellas personas que van a ver la clase en diferido, bueno, les recordamos que este curso ya lleva aproximadamente de 3 meses, me parece, si no mal recuerdo, casi 4, que hemos iniciado y hemos transitado por un sendero en el cual ya hemos explorado 4 principios de fe. Estos 4 principios de fe nos han sentado la base para poder conocer mejor lo que es realmente esto a lo que llamamos Dios. Poder conocer desde el monoteísmo de la Torá cuál es la definición más apropiada o la más general, pero desde la perspectiva del pueblo judío, lo que se entiende como el creador, lo que se entiende como Dios. La manera correcta para poderse referir a Dios, existen muchas formas, no hay una sola manera. Se le puede decir creador, se le puede decir eterno, se le puede decir Hashem, se le puede decir a Kadosh Baruj Hu, se le puede decir santo bendito sea. Puedes referirte a él de estas maneras y con ellas no hay ningún problema. Todas ellas son derivaciones de un concepto que hace alusión a atributos, más bien todas ellas son conceptos que hacen alusión a diferentes atributos de Dios, como por ejemplo el creador, ya que es creador y conductor del mundo. Nos referimos a él como eterno porque no tiene principio y tampoco tiene un fin, porque es algo que ha existido, existe y existirá. Nos referimos a él como el santo bendito sea, porque es el que se encuentra apartado, es decir, que se encuentra en un estatus elevado, en un plano distinto al que nosotros habitamos. Y él es el bondadoso y él es el que permite que todo exista y conduce las cosas. Le podemos decir también el conductor del mundo, porque es o el sostenedor del mundo, porque él es el que crea y que conduce todo lo que existe. Y a través de los 4 principios anteriores es como nosotros hemos conocido en ciencia cierta cómo es que todos estos nombres con los cuales nos referimos en realidad reflejan un atributo de lo que es el creador. Y bueno, ya que hemos pasado estos 4 principios, estos 4 principios de fe corresponden a la primera etapa de, si pudiéramos dividir a los 13 principios de fe en segmentos o en categorías, podríamos dividirlo en 3 grandes categorías. La primera de estas categorías es sobre acerca de Dios propiamente, que van del principio número 1 al principio número 5, que es este último que vamos a abordar. La segunda gran categoría tendría que ver con respecto a la profecía, es decir, cómo es que el Eterno se comunica con el mundo, cómo es que el Eterno se comunica con su creación. Y la tercera gran categoría tendría que ver con el principio de recompensa y sanción, que esos son de los últimos que van del principio número 10 al principio número 13. Entonces, tomando esta gran estructura, digámoslo así, de estos 13 principios de fe, los podemos clasificar en 3 grandes categorías. La primera es el conocimiento de Dios, es decir, conocer a Dios, todo lo que está relacionado con el conocimiento de lo que es Dios, que va del principio número 1 al principio número 5. La segunda categoría es sobre su profecía o la forma en cómo el Eterno interactúa con su creación, cómo se comunica con su creación, que va del principio número 6 al principio número 9. Y la última categoría es sobre el principio de recompensa y sanción, que va del principio número 10 al principio número 13. De esta manera, podemos clasificar a estos 13 principios de Emuná en 3 grandes categorías. La palabra Emuná es una palabra que se utiliza en hebreo para hacer referencia a la fe, pero no es la fe que se conoce de manera general en el mundo de otro tipo de doctrinas religiosas. Es decir, no es aquella fe que proviene del creer, es aquella fe que proviene del saber, del conocer. Es totalmente distinto. Y siempre ocupo este ejemplo porque es el más simple, pero el más claro, ¿no? O sea, yo creía en Santa Claus y los Reyes Magos,
pero no existen, ¿no? Pero yo creía en ellos. Por lo tanto, esa fe no es la fe de la que estamos hablando. La fe de la que estamos hablando en el monoteísmo de la Torá, que hace referencia al concepto de Emuná, es al conocimiento, al saber, al tener convicción certera. Al tener convicción certera. Y la convicción certera se deriva del conocimiento, del estudio, de la introspección, del análisis, del razonamiento, de la lógica. Eso es lo que es tener convicción certera. Y eso es lo que vamos desarrollando nosotros en este curso de los 13 principios de fe. Bajo ese entendido, entonces vamos a entrar al último principio de la primera categoría, que es el conocimiento de Dios, que es hablar sobre la plegaria. Y el principio propiamente dice así: yo tengo la convicción certera de que el Creador, el Santo bendito sea, es al único digno de rezar y a nadie más. Yo tengo la convicción certera de que el Creador, bendito sea su nombre, es al único digno de rezar y a nadie más. Este principio hace referencia a una práctica universal llamada plegaria. ¿Por qué digo que es una práctica universal? Porque en realidad es una práctica que podemos encontrar en distintas religiones, en distintos sistemas religiosos, y que no es aparentemente distinta ninguna de la otra, porque en esencia es que un individuo le pida a su Dios, que un individuo se comunique con su Dios, que una persona entre en comunicación con su Dios para poder pedirle algo, para poder solicitarle algo, para poderle requerir algo, algo que le beneficie directamente a él. Existen diferentes tipos de plegaria, diferentes tipos de rezos. Si observamos a la Iglesia Católica, tienen muchas liturgias en relación a esta práctica. Y sus rezos no solamente se dirigen a un solo Dios, sino que también se pueden dirigir a otro tipo de pseudodivinidades o ídolos o imágenes que tienen santos, vírgenes, ángeles, plegarias distintas para poder comunicarse con distintas deidades o distintos ídolos, ¿no? En el cristianismo, de igual manera, se utiliza esta plegaria para poder solicitar un favor a Dios, ¿no? Para poder comunicarse con Dios. Regularmente en las diferentes raíces, no raíces, más bien en las diferentes vertientes, las diferentes segmentaciones del cristianismo, varía un poco la plegaria. Hay personas que, por ejemplo, los pentecosteses o los pentecostales, son personas que la mayor parte de su culto, como le llaman, lo practican con alabanza y con canto y con danza, y de esa manera como brindan ese servicio, ese tributo a su Dios, ¿no? Y pretenden hacer así de esa manera la plegaria. Hay otras corrientes del cristianismo que no lo hacen así, tienen una comunicación con Dios, tienen una plegaria, tienen una manera de comunicarse con Él, pero al final del día es para poder solicitar algo. Es decir, es para poder ponerse en contacto con su Dios, con su deidad, con su creador, para poder requerir algo. Porque regularmente eso es lo que mueve a la persona. Cuando una persona hace una plegaria, regularmente es porque tiene una necesidad. Es decir, porque está pasando por una situación económica complicada, porque está pasando por una situación familiar complicada, por una situación emocional complicada, porque tiene problemas en el trabajo, porque no encuentra la solución a sus problemas, y entonces en ese momento y solo en ese momento es que la persona hace una plegaria. Es que la persona comienza a orar en el sistema religioso que ustedes quieran, en el sistema religioso que ustedes deseen. Regularmente, siempre cuando una persona tiene una necesidad, viene y alza la voz y empieza a clamarle a Dios y empieza a pedirle, ¿no?
y empieza a solicitarle favores a Dios, y empieza a demandar. Incluso hay algunos grupos religiosos que demandan y exigen a Dios que haga su voluntad, que le piden. Incluso hay unos grupos cristianos en los que su práctica es tan ferviente que vienen y mandan a la voluntad de Dios, como diciendo: yo te ordeno en este momento que sanes, y yo te ordeno en este momento que salgas de este poder. Y todo ese tipo de cosas consideran que eso es una plegaria. Bueno, pues desde el sistema monoteísta de la Torá, vamos a darnos cuenta que la plegaria no es nada de eso, ni tiene nada que ver absolutamente con esa práctica, que tiene otro objetivo totalmente distinto al de otros sistemas religiosos y que no se desarrolla de la misma manera en la que otros sistemas religiosos, otros sistemas de creencias lo hacen y lo practican. Es decir, que desde el monoteísmo de la Torá comprendemos que, primeramente, la plegaria no es una moneda de cambio. La plegaria no es una moneda de cambio. Es decir, no me sirve y no se utiliza para pedirle algo a Dios. Porque aquella persona que se acerca al monoteísmo de la Torá, porque tiene una vida complicada, porque todo le duele, porque tiene muchos problemas, porque cree que está pasando por problemas porque está alejada de Dios y se acerca a la Torá para poder resolver sus problemas, está totalmente equivocada. Porque apenas que se acerque, van a comenzar más los problemas. Porque la Torá lo que hace es confrontarte con tu realidad. Te hace confrontarte contigo mismo, con tus errores. Y por lo tanto, vas a empezar a atravesar por un proceso de deconstrucción. Va a haber una deconstrucción de ti mismo y por lo tanto el sufrimiento va a aumentar. Por lo tanto, aquella persona que dice: es que yo me acerco a la Torá porque siento que me hace falta Dios en mi vida y porque tengo muchos problemas, la recomendación que le doy entonces: no te acerques, porque estás moviéndote de una manera equivocada, o tus razones, tus argumentos no son los apropiados para poderte aproximar hacia el Creador. No se van a acabar los sufrimientos una vez que llegues a esta enseñanza. La realidad es de que aquí existe un trabajo que va a requerir de un refinamiento, o más bien al revés. Existe un refinamiento que va a requerir de un trabajo, de un esfuerzo. Existe un refinamiento que va a requerir de un trabajo, de un esfuerzo. ¿De quién? De la persona. No de fuerzas externas a la persona, sino de la propia persona, del propio individuo. Y uno de esos refinamientos es comprender que la plegaria en el sistema monoteísta, desde la perspectiva de la Torá, no es un sistema de cambio, no es una moneda de cambio. Es decir, no es un vehículo, no es un medio para solicitarle a Dios, para pedirle a Dios que te conceda un favor. No es un medio para pedirle a Dios que te conceda un favor y condicionarlo todavía de: si tú me lo haces, yo te voy a hacer 3 Padres Nuestros y 10 Aves Marías. No, porque parece que estamos condicionando a Dios, como diciendo: hazme lo que yo te digo, si no, no te doy. Y eso es algo que muchos de los sistemas religiosos comprenden por plegaria. Y en el monoteísmo de la Torá, esa no es la plegaria. Solo a Él es el único digno de alabar y no hay ninguno otro, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Solo nuestros pensamientos deben de estar dirigidos hacia Akadosh Baruj Hu, hacia Él, hacia el Creador y a nadie más. Y esto constituye la prohibición de idolatría. Y gran parte de la Torá nos advierte sobre esta prohibición de idolatría. Entonces, en esta primera clase, lo primero que vamos a aprender son 2 cosas. Son 2 cosas. La primera es: ¿por qué es digno nada más adorarle a Él?
¿Y por qué la plegaria es un sistema distinto? La plegaria monoteísta es un sistema totalmente distinto al que podemos encontrar en otros sistemas religiosos. ¿Cuál es la razón por la que la plegaria monoteísta se distingue, marca una diferencia completamente a la de otros sistemas religiosos? Esta ya la hemos contestado. Primero, que la plegaria en el monoteísmo de la Torah no es una moneda de cambio. Es decir, que no está esperando Dios a que tú le pidas. Porque ¿qué Él no es creador y conductor del mundo? ¿Que acaso Él no sabe todo lo que le acontece a la persona? ¿Que acaso yo sé más de lo que Dios sabe? ¿Hay algún aspecto en mi vida que Él no conozca? ¿Existe algo por lo que yo esté atravesando, algo que yo esté pasando, que no haya sido providencia divina mandada desde el cielo? Y para poder entender esto, hay que retrotraernos a los principios número 1 y principios número 2. Vamos a identificar en qué consiste la plegaria monoteísta y cómo distinguirla del resto de los modos de plegaria de otros sistemas religiosos, retrotrayéndonos al principio número 1 y al principio número 2. Principio número 1, ¿qué dice? Yo tengo la convicción certera de que el Creador, bendito sea su nombre, crea y dirige todo lo que existe. Yo tengo la convicción certera de que el Creador, bendito sea su nombre, crea y guía todas las criaturas. No quiere estar con él, no quiere escuchar todas las criaturas. Ok, silenciamos el audio. Yo tengo la convicción certera de que el Creador, bendito sea su nombre, crea todas las criaturas y Él guía y hace todas las cosas. Por lo tanto, si yo me retrotraigo a esto, tendríamos que pensar, ¿qué es lo que está pasando cuando algo sucede en mi vida que aparentemente está mal para mí? ¿Qué es lo que está pasando cuando algo está mal en mi vida y que yo pido a Dios para que lo cambie? ¿Qué no contravendría un poco el principio número 1? ¿Que acaso Él no es el que controla y dirige todo? ¿Por qué habría yo de pedirle algo así? Si Él es el que está conduciendo la situación en mi vida, si Él es el que está dirigiendo la situación en mi vida, en mi existencia, y en realidad el que yo le pida que haga lo contrario sería como ir en contra de su voluntad. Con esta primera reflexión, es como entonces vamos a primero a distinguir la plegaria monoteísta del resto de los demás sistemas de plegaria de otras religiones. Es decir, nosotros no le pedimos al Creador para que cambie algo, para que me dé algo, para que me otorgue algo. No lo hacemos por eso, porque sabemos que la plegaria no sirve para eso, porque Él crea y conduce todas las cosas. Él crea y dirige todo lo que existe. Él sostiene toda la creación y dirige todo lo creado. Por lo tanto, el que yo haga una práctica que vaya en contra de su voluntad o que vaya en contra de lo que me está sucediendo sería más bien como pensar que quiero ir en contra de su voluntad. Entonces, la plegaria monoteísta no sirve para pedirle que cambie algo. Ay, señor, es que me corrieron del trabajo y es que necesito ahora que convenzas a mi jefe que me lo devuelva porque necesito que se dé cuenta que yo soy la persona, la única persona que puede cumplir y desempeñarse en ese puesto. La plegaria no sirve para eso.
Y de otra pregunta todavía más profunda que deberíamos de hacernos. ¿Por qué una persona debería de hacer una plegaria a Dios? Porque una persona, el principio dice, yo tengo la convicción certera de que el Creador, bendito sea su nombre, es al único digno de rezar y a nadie más. Él es al único digno de rezar y a nadie más. Es decir, que para que yo pueda estructurar primero una plegaria, independientemente de para qué la voy a usar, el acto yo de empezar a hablar requiere de una conciencia, requiere de un conocimiento previo, de una existencia ya en mi mente, en mi conocimiento, en mi saber, de que qué, de que Dios existe. Porque ¿cómo le voy a pedir a algo o a alguien de lo cual no tengo la certeza que exista? ¿Cómo le voy a pedir a Guillermo que me ayude en algo si yo no sé si existe Guillermo? ¿Cómo le voy a pedir a Lisette que me ayude en algo si yo no sé si existe Lisette? ¿Están de acuerdo? O sea, si yo, por ejemplo, tengo una premura y digo, híjole, necesito pedirle ayuda a alguien, ¿a quién le voy a pedir a alguien? ¿A quién le voy a pedir ayuda a alguien? Bueno, va a ser a quien yo sé que qué, que me puede ayudar. ¿Están de acuerdo? Voy a pedirle ayuda a alguien que yo sé que me puede ayudar. Y voy a levantar el teléfono y le voy a decir, oye, fíjate que estoy pasando por esta situación, necesito que me apoyes. ¿Qué fue lo que me movió a levantar el teléfono? Bueno, primero saber que Lisette existe y que puede ayudarme a lo que necesito. Por lo tanto, esto todavía nos propone tener un análisis más profundo con respecto a lo que es la plegaria. ¿Por qué una persona haría una plegaria? ¿Por qué tendríamos que pensar en que alguien tenga que hacer una plegaria a Dios? A ver, Israel, bueno, pues yo ya conozco a Dios, o sea, yo ya sé quién es Dios, y llevamos ya casi 3 meses, casi 4, estudiando a Dios y sus atributos. Yo ya sé quién es Dios, yo ya sé de su unicidad, yo ya sé que no tiene un cuerpo, que no es corpóreo, y que tampoco tiene un principio ni un fin, que es eterno. Ya estoy claro en ese tema. Pero tengo una necesidad bien atorada y le voy a pedir a San Juditas Tadeo, porque híjole, él es el bueno para estas situaciones. ¿Ustedes creen que una persona, después de haber estudiado esto, quepa ese razonamiento? Una vez que ya vimos desde términos de la física que la fuerza que mueve a todos los astros, que la fuerza que mueve a todo el planeta, que conduce y dirige todo el cosmos, que tiene el potencial para poder hacer mover toda la materia que no podemos hacer nosotros, y le pediríamos a otro que no tiene ese poder, que no tiene esa fuerza, ¿les parece lógico? Después de haber estudiado el principio número 3, en donde dijimos que Dios no tiene materia, ¿por qué? Porque Él es capaz de poder mover algo miles de veces más grande que el hombre, y que el hombre con toda la humanidad no podría hacer girar la Tierra en sentido contrario, aunque todos empujaran en contra del sentido en el que rota la Tierra. Y que no solamente mueve al planeta, sino que mueve a todo el sistema solar, y que no solamente mueve a todo el sistema solar, sino que también mueve a todas las galaxias, y que mueve a todo el cosmos, y que sostiene a toda la materia, y que las primeras leyes de la física nos dicen que para poder pasar de una materia en estado de reposo a un estado de acción, debe de infringírsele una fuerza exterior a ella para poderlo mover. Sería ridículo pensar que existe alguien más fuerte que Dios y pedirle algo. No, yo sé que Dios existe, pero Superman seguro que sí viene a ayudarme. No, o sea, yo sé que Dios existe, pero Iron Man va a llegar a salvarnos todos. Sería muy ridículo
que una persona, después de tener la conciencia y llegar al conocimiento que hemos llegado hasta este punto sobre la existencia del Creador, al momento de tener una circunstancia adversa, en su limitada conciencia de querer pedir para que alguien le ayude, como lo hemos visto en otros sistemas religiosos, le pidiera a alguien más que no fuera el Creador. ¿Tendría esto sentido? ¿Tendría esto una lógica? En realidad no. En realidad no lo tendría. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos considerando que existe otra fuerza, que existe otro poder, que existe otra existencia superior al Creador, que podría otorgar ese favor, ese cambio, esa transformación en la conducción del mundo. En la conducción del mundo. Entonces, para que una persona haga una plegaria en el sistema monoteísta, es porque ha primero cobrado conciencia e interiorizado qué es Dios. Ya lo tiene aquí y ya lo tiene aquí. Ya ha intelectualizado la divinidad. Y ha tenido el tiempo para reflexionar sobre la existencia del Creador y la conducción que éste tiene sobre el mundo. Y por lo tanto reconocerá que no debe de existir una fuerza superior al Creador, ya que Él es la causa de todas las causas, ya que Él es el principio de todos los principios, ya que Él es el origen y la conducción de todas las existencias. Entonces, para que una persona en el sistema monoteísta haga una plegaria, es porque ha cobrado conciencia de que no existe exactamente a nadie más que alabarle, a quien dirigir su comunicación, que no sea al Santo Bendito sea, que no sea al Creador, al que crea y conduce todas las cosas, al que crea y conduce todas las existencias, que no puede existir absolutamente nadie más que no sea Él al cual debemos de dirigir nuestra plegaria. Por lo tanto, el clamar a Dios en la Torá no es producto de la necesidad de pedir un favor, sino debe de ser producto, como primera instancia, de que del tomar conciencia de la existencia de este ser perfecto que no admite carencia, único en su género, con una unicidad como no existe ninguna otra en este universo, que no tiene cuerpo, que no tiene fin, que no tiene principio, y que solo Él es el que dirige y controla todas las existencias. Si yo en algún momento me siento motivado, me siento con la necesidad de dirigir mi plegaria, mi voz hacia algún lado, debe de ser a este ser, porque yo en este curso ya he aprendido que en realidad Él es la causa de todas las causas. No podría existir en otro plano, no podría existir en otro límite. Y por lo tanto no podría existir otra existencia a la cual yo deba de alabar y de honrar. Y esto lo enseña Maimónides en el libro del Mishneh Torah, en el libro que mencionaba al principio de la introducción,
el Mishneh Torah, este compendio de la codificación de toda la ley judía, en su libro de leyes de Abodá Zará. Abodá Zará es leyes de la idolatría. Y Lijot Abodá Zará, o leyes de la idolatría. En su capítulo 1 explica que cómo fue que comenzó la idolatría. ¿Cómo fue que comenzó la idolatría en el mundo? Pónganse a pensar. Sí, Hashem fue el que creó todo este mundo y él fue el que creó al primer hombre. El primer hombre tenía conciencia de la existencia de su creador. ¿Estamos de acuerdo? El primer hombre tenía conciencia de la existencia de su creador. ¿Por qué? Porque él interactuaba con él. Él hablaba con él. Él le respondía. Para Adán no era algo extraño saber que existía un creador. Él tenía el conocimiento de que Dios existe, de que había un creador, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo pasamos de Adán a la generación del diluvio, en donde ya había idolatría? ¿Cómo pasamos de Adán a la generación de Abraham, en donde su padre hacía ídolos, en donde su padre construía ídolos para poder recibir su parnasá, en donde la civilización de la generación de Abraham Avinu, el patriarca, era idólatra? ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, el Rambam nos explica en su libro de Leyes de Idolatría que así fue como comenzó la idolatría. En la generación de Enosh, los hombres sabían que el sol y la luna, como todas las estrellas, eran creaciones de Akadosh Baruj Hu, eran creaciones del Santo Bendito sea, y que cumplían su voluntad. Como los ministros del rey cumplen la voluntad del rey. En la generación de Enosh, los hombres sabían que el sol y la luna, así como todas las estrellas, eran creaciones de Dios y que cumplían la voluntad de Dios, como los ministros del rey cumplen su voluntad. Entonces, ellos razonaron de la siguiente manera. Parte del honor del rey es honrar a sus ministros. Y así fue como comenzaron a rendirles honor al sol y la luna. No pensando que se trataba de dioses o semidioses, sino como parte del honor, y el respeto a Dios. Es decir, que en un principio las prácticas de adoración o de servicio o de honor que se le brindaban a los astros, como al sol, la luna y las estrellas, no eran con la intención de brindarles un servicio específicamente a ellos. Eran con la intención de brindar el servicio a Dios a través de reconocer el honor de estos astros, de estos sirvientes, de estos ministros del poder de Dios. Sin embargo, con el tiempo, las próximas generaciones que vinieron después de la generación de Enosh, vieron que sus antecesores servían a los astros y también ellos continuaron haciéndolo, pero ignorando que se trataba de honrar a los servidores de Dios. Y así fueron considerando semidioses a los astros para luego olvidarse completamente de Akadosh Baruj Hu, para olvidarse completamente de ese Dios incorpóreo, sustituyéndolo por sus cuerpos inertes. Fíjense nada más. ¿No les ha pasado que llegan ustedes a una oficina? Fíjense, ¿no les ha pasado que ustedes llegan a una oficina, a un cuarto, a una sociedad, a un club, a un salón de clases,
Y ustedes llegan y siempre te dicen, la mamá siempre te dice, a donde fueres, ¿qué? Haz lo que vieres, ¿no? A donde fueres, haz lo que vieres. Entonces, casi que para que tú te puedas incorporar al sistema social al que vayas a ir, tú tienes que emular, tienes que hacer las mismas prácticas que veas ahí. Pasa que llegas a una oficina y de repente todo el mundo usa la copiadora, ¿no? Pues todo el mundo usa la copiadora. Van y sacan copias. Pero tú observas que la forma en cómo utilizan la copiadora no es la manera apropiada en utilizarla. ¿Por qué? Porque en vez de sacar copia a doble cara, agarran y sacan una copia a una cara y luego sacan otra vez la copia del otro lado, la sacan 2 veces en la hoja y después la meten en la caja para después juntarlas y hacerlas una doble cara. Cuando la copiadora hace esto con un sistema mecánico de manera manual, o sea, automática, lo puede hacer, mejor dicho. Escanear la hoja por un lado, por otro y salir solo. Y tú llegas y te percatas que lo hacen así. Y aunque tú sabes que esa copiadora tiene esa función, en vez de hacerlo como tú sabes, vas y lo haces como ellos lo están haciendo. Porque es una práctica que ya lo están haciendo preestablecida. Pues es que todos los hacen así. Oye, pero si tú sabías que está mal y que están desperdiciando recursos, ¿por qué no lo haces de la manera apropiada? Pues porque así lo han venido haciendo todos, así me dijeron que lo hiciera y así lo vine haciendo. Y entonces tú no sabes ni por qué. Entonces viene la persona más vieja de la empresa y te dice, sí, en algún momento les dijimos que lo hicieran así porque el escáner se descompuso, pero ya se reparó y ahora ya lo pueden hacer de manera normal, pero la gente se acostumbró tanto a hacerlo de esa manera que ahora es un gasto para la empresa que estén gastando 3 hojas para poder sacar una hoja a doble cara. Estamos reproduciendo un sistema equivocado. ¿Por qué? Por una tradición hereditaria. Porque solamente nos resignamos a comprender lo que nos dicen de manera inmediata, pero no lo analizamos, no sabemos la causa de la causa. Y de esa manera se van haciendo las prácticas idolátricas. Y es por eso que los rituales se vuelven tradiciones y se van alejando de su motivo inicial y van perdiendo el significado y van cobrando nuevos significados con el paso del tiempo, totalmente alejados de lo que eran en su origen. Y aquí Maimónides es justamente lo que nos dice. Con el paso del tiempo, las próximas generaciones vieron que sus antecesores servían a los astros y también ellos continuaron haciéndolo, pero ignorando que se trataba de honrar a los servidores de Dios, y así fueron considerándolos semidioses a los astros para luego olvidarse completamente de ese Dios incorpóreo, sustituyéndolo por esos cuerpos inertes. Sin duda, al principio, la intención era servir mejor a Hashem, servir mejor a Dios, pero en la práctica se tornó en idolatría. Pero en la práctica se tornó en idolatría. Es por eso como que se está haciendo es por eso que para el judaísmo el rezar a cualquier otro ente, fíjense, el rezar a cualquier otro ente, ángeles, almas, fallecidos, resucitados, etcétera, se considera como que se está haciendo idolatría. Esto viene en las leyes de Abodá Zará en el capítulo 2. Puesto que todos ellos son seres limitados, no son ellos los que juzgan ni poseen libre albedrío para actuar como les place. Es decir, que solo a él es apropiado alabar y servir y difundir su excelsitud y cumplir sus preceptos, y no a cualquier otro que esté por debajo de él, ya sean ángeles, constelaciones o cualquier tipo de ente, cualquier tipo de hijo o creación o creador o imagen o semejanza o intermedio que exista. En el monoteísmo de la Torá,
No existe intermediarios entre el creador y su creación. No existe un intermediario. No existe algo que se interponga entre la comunicación directa de la creación con el creador. Desde ahí es que vemos que en otros sistemas religiosos interponer a ídolos, a personajes, a profetas, a cualquier tipo de ente como un único camino para aproximarse hacia el creador es idolatría. Es idolatría. Porque Akadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, no tiene forma de cuerpo, ni es corpóreo, ni tiene comparación su santidad. Él no tiene ni principio ni fin, y no hay una unicidad como la de él en ningún otro cuerpo existente en la materia. Por lo tanto, en el monoteísmo de la Torá, en esta primera clase estamos aprendiendo que no alcanza solamente saber que el sistema de la plegaria no es igual al de los demás sistemas religiosos, sino hay que saber el por qué. Primero, porque la plegaria monoteísta toma conciencia de que solo a Kadosh Baruj Hu, solo al Creador, solo al Santo Bendito sea, es digno de poder alabar y orar a Él. Es decir, porque sabe, porque conoce, porque tiene convicción certera, porque tiene emuná de que no existe otra creación, que no existe otra existencia como la existencia de Shem, a la cual se le pueda alabar y honrar, porque no existe otra fuerza superior a él que tenga poder sobre la creación y que domine sobre el creador. Y por lo tanto, como él es el que crea y conduce todo lo que existe, como él es el que dirige absolutamente todas las circunstancias de la vida y de todo lo que acontece a la materia, la plegaria no es para pedir favores, porque lo que acontece a la materia es nada más y nada menos que la absoluta voluntad de Akadosh Baruj Hu. Es su providencia divina. No es para poder pedir un favor, no es una moneda de cambio, no es para poder condicionar la voluntad del Creador. Tú no tienes autoridad sobre la voluntad del Creador como en otros sistemas religiosos. Mandan al poder del Espíritu Santo a gobernar sobre los malvados y los demonios. Eso no existe. No existe. La plegaria no es para eso. La plegaria es el resultado de la toma de conciencia de la existencia de esa existencia superior a todo lo que existe. Y que no hay nada, absolutamente nada, a la cual debamos de dirigir entonces nuestra plegaria si no es a Él. Esta es la primera aproximación al tema que tendremos en relación a la plegaria, con relación a la plegaria. Pero entonces, Israel, explícanos. Si la plegaria no sirve para solicitarle nada al Creador, entonces, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve que yo le hable a Dios si de todas maneras Él está haciendo su voluntad? Él está haciendo lo que Él quiere. Porque sería propio cuestionarnos entonces si Akadosh Baruj Hu, que crea y conduce toda la existencia, Él conduce todas las cosas y guía todos los hechos que acontecen a los seres vivos. ¿Quién como Dios para saber qué es lo que le conviene al ser humano o no? ¿Quién como Dios
para poder saber qué es lo que le conviene al ser humano o Dios. El que yo le pida que cambie la realidad sería como suponer que yo sé mejor que él qué es lo que me conviene. El que yo le pida que cambie algo que me está aconteciendo sería como suponer que yo sé mejor que Dios qué es lo bueno para mí. ¿Esto es posible? Desde ahí ya vemos que la plegaria monoteísta ya nos presenta un conflicto y es distinta a las demás. No es nada más agarrar y pedir. No es nada más agarrar y gritar y decir, o rezar y no. Tiene un origen distinto. ¿Qué sentido tiene entonces pedirle a Dios que cambie las cosas? ¿Cuál es el propósito de la plegaria? Esta será una pregunta que abordaremos y trataremos de explicar en la siguiente clase. Hasta aquí la clase del día de hoy. Hasta aquí la enseñanza del día de hoy. Si existe alguna pregunta, consulta o comentario, vamos a iniciar la parte de preguntas y respuestas, así que dejo abiertos los micrófonos para aquella persona que quiera participar. Adelante. Gracias a ti, Lizeth, gracias a ti por estar aquí pendiente de la clase. Dice Lizeth, no es que están en la esquina, en torno estamos a él. Ajá. Y no es que está en una esquina ni en otro, estamos en él. Muy bien, exactamente. No es que él se encuentre en un lado, alejados de nosotros, sino nosotros estamos dentro de él. Muy bien, excelente. Perfecto. Bueno, pues si entonces no existe pregunta o comentario, vamos a dejar grabada la clase. De igual manera en el grupo van a tener oportunidad de hacer preguntas si se les surgen para que después de haberla revisado tengan la oportunidad de estar estudiándola una tras otra. ¿De acuerdo? Como siempre les agradezco mucho el que hayan participado de la clase. De igual manera, les deseo que tengan un excelente inicio de semana, que Hashem les bendiga y les prospere en bendiciones y con ayuda del cielo nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias a todos y shalom, shalom.